Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. Segundo Ministerio. Nos vemos precisados a una concisión extrema en el relato de las incidencias políticas. Basta, no obstante, la línea pura de nuestro horizonte, alumbrado por la verdad de nuestra pasión. La índole de este trabajo no consiente tampoco un mayor discernimiento histórico que, sinceramente, no añadiría nada importante al foco de nuestro propósito. Cae el ministerio Argüelles envuelto en el polvo de sus vergüenzas, de sus robos y de sus escandalosas dilapidaciones. Los comuneros aspiran a sucederle, pero los anilleros truncan la codicia de aquellos y entran a saco en el poder. Se reparten las carteras entre Feliú, Bardají, Cano Manuel, Moreno, Barata, Valdemoro y Escudero. De la fisonomía de este gobierno, que iba a tranquilizar a España, da idea el que Feliú, máximo ministro, era partidario acérrimo de la independencia de las colonias españolas. Apenas escalaron los paredones de la autoridad, el Gran Oriente, los comuneros y los carbonarios, que tenían a punto todo el aparato revolucionario, se lanzan a un movimiento que repercute en Cádiz y en Sevilla. Mina apoya desde Galicia, donde le secundan varios, a las ciudades andaluzas. Se le destituye del mando, pero Cataluña se suma al movimiento. El objetivo primordial era, como hoy, implantar pequeñas repúblicas, seccionar el árbol de la patria, dividir el suelo, separar el cuerpo y arrancar los trozos como si fuera un cadáver. Lo de siempre. El gobierno solo mandaba en Madrid. Se derrumba el ministerio y le sucede otro de tipo anillero, presidido por Martínez de la Rosa, y con los siguientes personajes: Moscoso, Clemencín, Garelli, Sierra, Romerate y Bacarat. Madrid entero se levanta amotinado cuando el flamante ministerio trata de desarmar a las milicias nacionales, que son comuneras. Acaece la batalla de platerías en los alrededores de la Plaza Mayor. La venerada efigie de Riego arde en una escombrera, y sus defensores, qué poco altivos, por no decir cobardes, se disuelven por las calles en cuanto ven caído del dosel el retrato del tótem. Como los indios. Hay jaleo en las cortes. Suenan clarines y bofetadas. Asoman los puñales. Se entroniza el escándalo bajo el cielo español. En julio descubre la Ronda una nueva conspiración realista. Se conmueven los cimientos gubernamentales y cae con estrépito la Babel de Martínez de la Rosa. Y ya no hay modo de apuntar siquiera el número sucesivo de algaradas, pronunciamientos, motines, conspiraciones, atentados y rebeldías. La hoguera ha prendido en barrios bajos, y en Aragón, en la Giralda y en la Huerta de Murcia, en las Ramblas de Cataluña y en las orillas del Ebro. España entera agarra el trabuco. Todos son embozados y pistoletes, reuniones y gritos. En cada esquina un grupo, en cada café un plan, en cada calle un tumulto. Así, todo el suelo de norte a sur. Es preciso siquiera un breve índice de los hechos más trascendentales. Uno Riego y Mina, hola hermanos, inspirados por la masonería de Francia, intentan proclamar a todo evento la República Gallega y Aragonesa. 2. Lucas Mendialdúa, al frente de una cuadrilla de presidiarios, ladrones y contrabandistas, ensaya una república social, asaltando comercios y casas ricas, llevándose jamones y barriles, joyas y despensas. El formidable revolucionario se anticipó a las tragedias de Asturias, inventando la norma del perfecto ácrata. 3. Los masones de Cádiz, Sevilla, Barcelona, Bilbao y Zaragoza se hacen dueños del cotarro,
y establecen fugaces repúblicas de libertinaje. 4. Bessieres, alto grado francés, trabaja por implantar otra república en Cataluña y hasta en su propia Francia. Le condenan a muerte, pero le indultan después y se fuga. Se fuga porque quiere la masonería, como se fugó Van Halen de la capilla de muerte. 5. La tentativa republicana fina con sus tiros en la batalla de Platerías. Un remedo de la toma de la Bastilla, bajo la misma bandera. 6. En los pueblos de Valencia, en Alcoy singularmente, se queman fábricas, se entra a saco en almacenes y se realiza un plan preciso de comunismo libertario. Inglaterra se frota sus manos mercantiles. No contamos, ni hace falta, otras luchas y tentativas innumerables ocurridas en toda la península. En aquellos precisos momentos ocurre una mutación teatral grandemente espectacular. Son encargados de formar gobierno. ¿Los realistas? ¿Los anilleros? No, es Fernando VII, el gran narizotas, el gran paletó, el que se fumaba todos los días 30 cigarros puros, el que quiere volver a dar el poder al gran oriente masónico, y se lo da. Se lo da porque para eso era el rey. Para eso, y para obedecer a la masonería como un aprendiz cualquiera. No sabemos si mediaría de antemano alguna visita histórica a los presos políticos. Lo cierto es que el imbécil del monarca entregó a Evaristo San Miguel la presidencia del poder. Y todo el mundo sabe que Evaristo San Miguel, que tiene una calle en Madrid, era masón y de los más conspicuos. El Ministerio Comunero. Fernando VII se lleva el gran chasco. Cuando encarga del gobierno a San Miguel, queda tranquilo y satisfecho por tener la convicción de que su primer ministro era un masón moderado y circunspecto, y se encuentra, qué hombre más inepto, con uno de los jefes más destacados de los comuneros, Navarro, Gasco, Capaz, Vadillo, Egea y López Barrios, a quienes se reparten los ministerios, son también amigos de San Miguel, comuneros como él, y tan mendaces como todos los de la torre. Los altos destinos van a parar, asimismo, a las avanzadillas correligionarias. Con esta patrulla de mandones, se inicia al poco tiempo lo que se nos antoja llamar un poco de república coronada a la jacobina, y vamos tirando. La guerra civil. Empieza la guerra civil. La guerra civil a pecho descubierto, porque la otra guerra civil había empezado para nosotros mucho antes con la invasión francesa, ya que en el fondo de toda nuestra epopeya de la independencia solo late una idea firme e inquebrantable: la eliminación de todo lo antinacional que nos venía por las fronteras a lomos de los caballos invasores, mandados simbólicamente por el gran maestre adjunto de la masonería, por Murat, y nada menos que para sentar en el trono de las Españas al gran maestre de la masonería francesa, José Bonaparte. Aquellos formidables ejércitos sucumben, derrotados ante el ímpetu de los hidalguitos de España, de los mozos y de los viejos, de las mujeres y de los niños. Pero estos patriotas fueron al fin vencidos y humillados por la perfidia del otro ejército invisible, del que no da nunca la cara, por esas turbas de fantasmas que sirven a la masonería porque, nacidos en el territorio patrio, además de hermanos, son hermanitos, y de hecho, tan extranjeros como los asesinos del 2 de mayo, solo que se cubren con una fe de bautismo española para que no se los conozca. Y entonces, triste drama de la vida española, la guerra civil se injerta en el cuerpo de la patria. Ya no habrá paz nunca. Apenas sucede una tregua, la guerra civil vuelve a encender sus hogueras. Luchará lo nacional contra lo antinacional, hasta que muera España, hasta que se desangre su corazón o le peguemos certero navajazo al enemigo. Este es el dilema, y no hay más.
Los motivos próximos de la guerra civil. Bajo el signo malhadado de los 4 ministerios que hemos dicho, se desarrollan los sucesos que rápidamente vamos a reseñar, con independencia absoluta de los accidentes políticos que jalonan la vida de aquellos gobiernos. Queremos destacar tan solo los que acucian las guerras intestinas, dejando aparte y bien sentado por nosotros la fronda picaresca y de asalto que adorna y cubre el edificio de los malandrines. He aquí los motivos próximos o externos que dan origen a la guerra civil. 1. La dilapidación descarada de los caudales públicos, repartidos como botín de guerra. La ruina de la Hacienda Nacional. 2. La centralización, a la francesa, de la administración pública. ¿Quién diría que a los pocos años los masones, herederos de estos centralistas, iban a enarbolar bandera de federalismo separatista? Los abuelos centralistas y los nietos separatistas, suicidas. 3. Las medidas antirreligiosas. En esto hay congruencia, porque desde Aranda hasta Azaña, pasando por los del trienio 1820 a 23, todos han sido iguales. Azaña imita Aranda y expulsa a los jesuitas, como si con la expulsión y el despojo se arrancara de los pechos la creencia católica. En fin, vuelve el arcabuz masónico a sacar el odio de la noria. ¿Y para qué? Se impone entonces a los curas obligación de declararse liberales. El cargo de obispo se concede únicamente por el gobierno. La Iglesia queda supeditada en absoluto al poder civil. Se le niegan derechos de propiedad y posesión. Se le arrancan sus bienes. Se limitan sus templos. El moderado conde de Toreno, otra calle en Madrid, pide que se echen abajo las iglesias para aprovechar la piedra y la madera. Esto, un moderado. Los de vanguardia, teas de incendio y aguarrás. Se nombran obispos y canónigos a los curitas masones. Se destierra a varias autoridades eclesiásticas. Se remiten curas y frailes fuera de España. Algunos caen asesinados de una manera cobarde. Se incita a las monjas para que abandonen su clausura. Vamos a levantar los velos y a elevarlas a la categoría de madres, como predicaba el gran Lerox. Cunde la cizaña monstruosa y el odio inexplicable. ¿Para qué? Asesinatos aislados. La muerte del general Elío, del canónigo Vinuesa, la del obispo Strauch. El general Elío permaneció en la cárcel durante 2 años. En 1822, por la presión de una turba de peseteros, se formó un tribunal ilegal, ya que lo presidió un teniente coronel. Fue condenado a la degradación y a la horca. La sentencia decía: examinada la causa, se le condena por unanimidad a pena de horca. Se le condenaba sin expresar delito. Un autor tan poco sospechoso como Modesto Lafuente dice: el suplicio de Elío no dejó de ser un insigne y escandaloso asesinato. El canónigo Vinuesa fue condenado a 10 años por conspiración. Una conspiración de 1. No se pudo comprobar que tuviera cómplices. Las turbas allanaron sin resistencia alguna la cárcel y le rompieron el cráneo a martillazos. Se glorificó a los asesinos, y el martillo fue adoptado como enseña por los buenos liberales, ya que también simbólicamente era el malté masónico. El obispo Strauch fue trasladado en la célebre tartana de Rotten y se le aplicó la ley de fugas. El motivo de su asesinato fue el haber traducido las obras antimasónicas de Barruel. Asesinatos en masa. En Manresa fueron fusilados 24 hombres. En Madrid, Pamplona, Barcelona y Valencia, otras muchas personas. Mina, en La Coruña, asesina en masa. Riego hace lo mismo en Málaga. Bigodet, Ballesteros y Zayas
Acuchillan en Madrid mujeres y ancianos indefensos. Copons manda ahorcar al oficial Goifeux para satisfacer el instinto de crueldad de las turbas. El empecinado en Cáceres acuchilla hasta los niños. El coronel González fusila a 300 prisioneros que se habían rendido creyendo en su palabra. En Granada se asaltan las cárceles y se asesina a los presos. En Orense se hace lo propio. Méndez Vigo, un general, asesinó a más de 100 presos a bayonetazos. La mayoría de las cortes aprueba los asesinatos. Se desterraron a más de 6.000 ciudadanos. Galiano, según confesión propia, predicaba la matanza en masa. Romero Alpuente pedía el asesinato simultáneo de 15.000 madrileños. Las cortes autorizan al gobierno para prender a cualquiera, sin formalidad alguna, sin especificar ni comunicar el motivo, aunque solo fuese por leves sospechas de ideas anticonstitucionalistas. He aquí algunos artículos de la ley promulgada. Artículo 1. El que intente abolir o alterar la Constitución será fusilado. Artículo 2. El que dijera que en algo no se ha de observar la Constitución, 8 años de cárcel. Artículo 3. El que no sea liberal será juzgado por un consejo de guerra, etcétera, etcétera. Los que votaron esta ley de defensa y los autores de los asesinatos fueron, sin excepción alguna, masones. Si así se respetaba el derecho a la vida, no queremos perder el tiempo diciendo cómo se respetaban los derechos de reunión, asociación y las libertades de imprenta y de sufragio, etcétera, etcétera. Conspiraciones. Hasta 9 se eleva el número de conspiraciones contra los excesos de los gobiernos masónicos. Ninguna de ellas tiene fortuna, sobre todo en las que participa directamente Fernando VII, y están dirigidas por elementos de su elección. Todas ellas fracasaron antes de nacer. La explicación es sencilla. La moralidad de las personas que lograban la confianza regia corría parejas con el nivel moral del monarca. Así, la persona designada por el rey era casi siempre un ventajista que se lucraba del dinero destinado a organizar el complot, o bien era el auténtico agente provocador, al servicio de la masonería, que de este modo lograba eliminar a personas de buena fe que pagaban su confianza, siendo asesinados en los calabozos de las cárceles o ante el piquete de ejecución. Y produce verdadera repugnancia ver el disimulo, la doblez y la frialdad con que Fernando VII azuzaba a los verdugos contra los que perdían la libertad y la vida en defensa de su persona. Las partidas. Hasta que los enemigos del gobierno no se decidieron a prescindir totalmente de la intervención del rey, no lograron ventaja alguna. Recurrieron, como en la Guerra de la Independencia, a las guerrillas. Las primeras surgen en Galicia, después en Navarra y en las Vascongadas, últimamente en Cataluña. La lucha fue terrible, encarnizada. Ni por una parte ni por otra se dio cuartel. Y también, como en la francesada, el poder lo asumió una regencia que consideró al rey cautivo, como cuando estaba en Francia, y a los liberales como unos franceses. Los triunfos que obtuvieron los voluntarios de la regencia, principalmente en Cataluña, alarmaron extraordinariamente al gobierno, que concedió el mando a Mina con un ejército de 20.000 hombres. No es nuestro propósito, ni este es lugar adecuado para relatar aquella campaña. Únicamente haremos constar la humanitaria pacificación que realizaron los paladines de la fraternidad. Las Cortes votaron un decreto feroz. Era el siguiente: fusilar, sin formación de causa, al que fuese sospechoso de realismo. Se condena a trabajos forzados a los que hubiesen peleado en favor de los realistas, si no se presentaban voluntariamente, y que todo realista, aun solo de opinión, fuese fusilado.
el gobernador militar de Barcelona publicó la siguiente orden. 1. Los paisanos entregarán todas las armas y cuchillos de punta. 2. De noche no podrá salir nadie de casa, ni podrán reunirse más de 2 personas. 3. El que haga fuego a la tropa será fusilado sin formación de causa, y su casa quemada, aunque no sea la que él habite. 4. El pueblo que se diga realista será saqueado e incendiado. 5. El que escriba en realista será fusilado. Y Mina ordena: ser pasados por las armas sin formación de juicio, los párrocos y regidores que no den noticias de la posición del enemigo en 3 horas alrededor del pueblo. Veamos cómo se cumplen prácticamente tales disposiciones. Se saquea el pueblo de Carvera, y luego se le pega fuego a 400 casas. Son violadas multitud de jóvenes y niñas. Castellfollit, de orden de Mina, y en nombre del gobierno liberal, fue saqueado, quemado y arrasado, con pena de muerte para todo aquel que reedificase edificio alguno en aquel terreno, habiendo asesinado antes a 30 niños y ancianos, únicos que habían quedado en el pueblo, pues los demás habían huido ante la amenaza de aquel general bandido. En el sitio donde existió Castellfollit se puso, de orden de Mina, una lápida, en la cual se leía: Aquí existió Castellfollit. Pueblos, tomad ejemplo, no abriguéis a los enemigos de la patria. Mina firmó después varios bandos en el mismo lugar que había ocupado el pueblo arrasado. Imposible ferocidad más refinada. La quema de Castellfollit fue la señal. Se quemaron las villas de la Bisbal y Montblanch, los pueblos de Valle Espinosa, Cornudella y Talarn, este por ser patria del barón de Eroles. En Artega se fingió Mina realista, con lo cual logró se le acercara una columna, que fue alevosamente fusilada. Sant Llorenç de Piteus sufrió la suerte de Castellfollit. Los fusilados se contaron por centenares. Los deportados y desterrados, por miles. El gobierno liberal, en vez de relevar al general Mina, que tan ferozmente procedía en pleno siglo XIX, le elevó a teniente general y le revistió de toda clase de facultades el 16 de noviembre. Conste así, para que no se atribuyan a un loco tales crueldades, pretendiendo absolver al partido que las alentaba y aplaudía. He aquí la orden que se dio, y véase si hay algo más atrozmente bárbaro, no ya en la historia de las guerras, sino en la misma historia de los grandes crímenes. La Cuarta División borrará del mapa de España la villa esencialmente facciosa de Sant Llorenç dels Piteus, con cuyo motivo será saqueada y entregada a las llamas. Los cuerpos tienen derecho al saqueo en las calles que se les señalen, a saber, Batallón de Murcia en la calle de Arañas y Valdefred, el de Canarias en la calle, etc. La orden en que se daba cuenta de haberse ejecutado el saqueo decía así: Don Antonio Roten, caballero de la Orden de San Fernando, brigadier, etc. Ordeno y mando. 1. La villa de Sant Llorenç dels Piteus ha sido saqueada e incendiada por mi orden, a consecuencia de la sedición de sus habitantes contra la Constitución, que nunca han querido jurar. 2. No podrá reedificarse. 3. Sus habitantes no pueden permanecer en los partidos de Solsona y Berga. 4. Se exceptúan los liberales. 5. Los que no se marchen serán fusilados. 6. Incluso las mujeres, niños y sexagenarios. 20 de enero de 1823. En Manresa, en el lugar denominado Los Fres Roures, fueron asesinados por el general Mina, sin formación de causa, 24 ciudadanos, entre ellos algunos octogenarios, y el padre Tallada, sabio matemático. En Alicante, 24 frailes fueron arrojados al mar, de orden del gobernador general. Mina, durante su mando en Cataluña,
Asesinaba a los realistas por grupos de 50, arrancándolos del seno de la familia durante la noche. En Cardona, 13 de noviembre de 1822, fueron asesinados 15 jornaleros sin formación de causa. En Valencia, fueron suprimidos 120 realistas en 1821 y en 1823 otros 50. El general Costa fue asesinado por el general Milans. El párroco de Piera y otros 4 sacerdotes fueron acuchillados. En pleno teatro de Barcelona dijo el alcalde que, como entrasen los franceses en la ciudad, sería asesinado el obispo de Vich. El día 14 de abril pasaron nuestros vecinos el Bidasoa, y el 16 era asesinado el citado obispo. Antes, al ser conducido a Barcelona, el general Milans le había jurado que si durante el camino disparaban los realistas un solo tiro sobre la columna liberal, le ahorcaría en el momento. El general Mina prometió 200 duros a los que asesinasen a los generales realistas Freire y Valero. Los 100.000 hijos de San Luis. Y hablemos ahora de las guerrillas y de los 100.000 hijos de San Luis, que por cierto, no eran hijos de San Luis, ni eran tampoco 100.000. El lector habrá esperado que llegara este momento con la curiosidad natural, por conocer nuestra opinión sobre tan singular hecho histórico. La expondremos sin reservas. Vaya nuestro sincero aplauso para los buenos españoles que se rebelaron contra la tiranía masónica, causante del hundimiento del imperio. Hay que considerar que aquella guerra fue una guerra sin cuartel, pero las atrocidades que hemos relatado y que cometieron los masones debían haber sido ejecutadas contra ellos mismos, ojo por ojo, diente por diente y asesinato por asesinato. Nadie estará más identificado con aquellas guerrillas que lo estamos nosotros, precisamente porque fueron la auténtica representación de España. Condenamos, sin embargo, en absoluto, que solicitaran apoyo del extranjero los personajes y personajillos que mendigaron la intervención en el Congreso de Verona. Semejante determinación no podía caber más que en la mente cretina y miserable de Fernando VII y de su célebre camarilla. No comprendió el Narizotas y sus cortesanos que su deber hubiera sido morir por España. Lo de pedir a un país extranjero soldados y ayuda debía quedarse para los Asanza, los Azaña y los Lerroux. Cualquier gobernante digno muere con gallardía antes que un soldado extranjero atraviese la frontera. Hemos fijado nuestra posición rotunda en lo que atañe al hecho histórico del duque de Angulema, bajo el punto de vista nacional. Nadie encontrará la menor contradicción en nuestro juicio. Miremos ahora el hecho sobre el ángulo de lo internacional. Hay que contar, para ello, con que estaban muy próximos entonces los horrores de la Revolución Francesa y las consecuencias de aquella catástrofe que derivaron a la guerra napoleónica, además de que las monarquías europeas querían sofocar los conatos de nuevas revoluciones, pues la experiencia demostraba que el motor masónico de los focos revolucionarios irradiaba energías más allá de las fronteras del país donde triunfaban los ímpetus de la violencia. No tardó la Revolución Española, urdida en oros y triunfos, en proporcionar pruebas, apoyando movimientos que engendraron la alarma primero y el propósito después, de desbaratar el centro animador de la nueva amenaza revolucionaria. Las logias permanecieron en continua comunicación con todas las del extranjero. En Madrid, unas y otras tramaban conspiraciones, apoyando con recursos cuantiosos los movimientos para derribar los gobiernos de Francia e Italia. Las revoluciones de Portugal e Italia contaron con los auxilios del gobierno español. En la sublevación napolitana influyó decisivamente Onís, que era embajador de nuestro gobierno, y allí
se implantó la Constitución española de 1812. En el Piamonte también se prestó el apoyo español. Asimismo, se proclamó la Constitución del 12 en Portugal. El heredero de la corona de Francia es asesinado en 1820. La cara del terror volvió a mostrarse en el horizonte de las naciones europeas, dominando plenamente en España, que constituía el ejemplo alentador y que era la base del apoyo moral y material de la revolución internacional. No nos molestaremos en aducir pruebas, aparte los evidentes hechos relatados, de la intervención del gobierno español en los asuntos interiores de países extranjeros. No hace mucho tiempo hemos sido todos testigos de un hecho análogo cometido por el gobierno masónico de Azaña contra Portugal, y se ha probado con tal evidencia que no habrá nadie que dude de los hechos semejantes y de su ascendencia masónica. El casus belli lo habían proporcionado nuestros gobiernos y los representantes y testaferros de la masonería internacional, y desde su punto de vista y como medida defensiva, las potencias extranjeras, principalmente Francia, hicieron muy bien. Al fin y al cabo era una muestra de solidaridad en defensa de la civilización que echamos hoy muy de menos entre los países de Occidente, ante un caso de mayor barbarie, más rotundo y de mayor peligro, como es el de Rusia, con su gobierno bolchevique, instrumento de la Tercera Internacional. Y eso que nos duele como propia la sangre vertida por los soldados españoles, forzados a defender los horrores y los crímenes de aquellos gobiernos del mandil.